SER Podcast. Y lo decíamos antes, hasta agosto se han producido más de 400.000 accidentes de trabajo en España y de estos 489 han sido mortales, es decir, 489 personas han muerto en lo que llevamos de año en los 8 primeros meses del año por causas relacionadas pues eso, con el trabajo, con lo que se gana en la vida. Esta mañana, de hecho, más de 3.000 personas que han venido de diferentes puntos del país se han concentrado frente a la sede de la patronal en la capital, en Madrid. ¡En el trabajo! ¡No más muertes! ¡Queremos salud! Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Estas cifras que estábamos dando son muchas, son impactantes, sí, pero están ligeramente por debajo de las registradas hace un año. Pero vemos que en sectores como la construcción, por ejemplo, las muertes se han incrementado un 20%. Un 20%. Es mucho. Sí, es muchísimo. Hasta agosto, 113 trabajadores del sector han fallecido y aquí todavía no aparecen, por ejemplo, los 4 que murieron hace unos días en Madrid. Es verdad. En la construcción se han producido hasta agosto 52.000 accidentes que han requerido una baja laboral, aunque podrían ser muchos más, porque estos trabajadores consideran normal accidentes leves que se producen y por los que ni siquiera van al médico. Te hablo, por ejemplo, de caídas, de tropezones. Claro. Se aguanta el dolor y a seguir. Uno se golpea y como somos personas que estamos acostumbrados a este tipo de trabajos, pues no le damos mucha normalización. Quiere decir que lo dejamos ahí. De repente somos un poquito, nosotros no somos conscientes. Pedro lleva 20 años trabajando como peón. En estas 2 décadas calcula que ha sufrido 7 accidentes que sí considera de relevancia. El último hace un año y por él sigue de baja. Estuve con una mesa de corte y me jaló el disco microsegundo y se cortó el segundo dedo de la mano. O sea, en la segunda falange se quedó, como dice, desprendido los ligamentos y el dedo se quedó descolgado. Yo que ya tengo experiencia en estas cosas, pues le hice un torniquete con la otra mano. Él mismo se hizo el torniquete hasta que llegó la ambulancia. La siniestralidad laboral es un mal que alcanza a todas las profesiones, a todos los cargos dentro de una empresa y aquí parece que tampoco hay diferencias entre lo público y lo privado. Este verano hemos hablado mucho de la precariedad de los bomberos. Sí. 5 murieron en la temporada de incendios. El material que llevan no es el adecuado, no está revisado y muchas veces se improvisa. Sucedió en plena Dana y nos dicen que es algo frecuente también en otro tipo de catástrofes. Carlos es bombero de la BRIF desde hace 20 años. Se compran los EPIs esa misma mañana que salíamos hacia allá, se nos da, pues unas pautas de seguridad y sobre todo pues estamos haciendo ese tipo de trabajos con un equipo de protección pensado única y exclusivamente para incendios forestales. En una de las primeras actuaciones, prácticamente nada más poner los pies allí en Valencia, cuando llegó la Dana, moviendo varios vehículos entre personas, se rompió el dedo de un pie. No pudo hacer nada más. Tuvo que coger la baja, no llevaba el calzado adecuado. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. A ti todo esto te suena, ¿verdad? Sí, por desgracia sí que me suena, sí. Tú perdiste el brazo derecho cuando trabajabas como encargado en una fábrica textil en Alcoy. Sí, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Correcto. Pues nada, entre muchas de mis funciones, pues claro, era la reparación y mantenimiento de la maquinaria. Era maquinaria muy antigua, maquinaria de los años 79, 80, por ahí. Y nada, pues esta máquina en concreto que me atrapó a mí, tiene un bombo muy grande con pinchos, o sea, con púas, sí, pero que van al contrario de la marcha que lleva el bombo. Y son muchas púas. Entonces se fue a bloquear la máquina y yo pasaba por allí y la vi. Y entonces, pues fui a evitar que se bloqueara. Cogí una pistola de aire, le di aire a la máquina para que no se llegara a bloquear y nada más que simplemente me rozó, ya me atrapó el brazo y no había manera de sacarlo, de pararlo, de poder sacar el brazo. ¿Cómo recuerdas los hacía... momentos posteriores? Porque claro, ese impacto tiene que ser enorme.
claro, fatal. Pues imagínate, hasta que no se comió toda la carne del brazo, no pude salir de ahí de la máquina. Y un dolor, no se puede describir el dolor ese tan fuerte. Fue muy mal rato. Esto, Juan, pasó hace 6 años. 6 años, sí. Pero correcto. resulta que esa máquina era de los años 80. Sí. Incluso anterior, creo yo, pero sí, por ahí. Entonces, pues no tenía ninguna seguridad. Son máquinas que no tienen seguridad, como las actuales, que la normativa actual, tú abres una puerta o cualquier cosa, la máquina automáticamente se para. Esas no. Claro, dices las actuales, entiendo que también una máquina en buen estado hace 6 años también se hubiera parado. No sé qué te dijo tu jefe. Sí. No, mi jefe, pues en ese momento nada, mi jefe se ve muy preocupado, claro. En ese momento se preocupó mucho y claro, y vio lo que se le venía también encima. ¿Por qué denunciaste? No llegué a denunciar a la empresa. Lo que sí que con el tiempo, cuando salí del hospital, yo estuve 1 mes y medio ingresado en el hospital, sí que me dijo, ya una vez que ya estaba bastante bien, ven Juan, que vamos a hablar y vamos a almorzar juntos, porque la verdad que teníamos muy buena relación, él y yo, teníamos muy buena relación. Y nada, en ese momento que estábamos almorzando, pues él ya me empezó a decir que nada, tú tranquilo, que luego vas a seguir trabajando aquí, tú no tengas ningún problema. Hasta que me llegó a decir, que dice, bueno, pero he hablado con mi asesor y lo mejor es que tengamos los dos el mismo abogado, pues a lo mejor te dan 50 o 100.000 euros y el esto, mismo pues, abogado. se queda así. Es decir, usted, Sí, claro. usted va contra la empresa, pero la persona Claro. que le defiende a usted es la misma que defiende a la compañía. Sí, claro. Entonces yo le dije, a ver, Enrique, no, yo eso no puedo hacerlo. Yo ya me había puesto en contacto con la asociación Día. Bueno, me habían puesto en contacto y claro, y le dije, hombre, pues tonto no estoy, con perdón de la palabra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Claro. Pero Decía Juan. Pero no es que me lo dijo ese día, es que el día que fui con el inspector de trabajo a ver la máquina y cómo había pasado, a explicarle, lo volvió a decir, que ahí delante del inspector de trabajo me dijo, no, es que lo mejor es que tengamos el mismo abogado, porque yo no tengo abogado. Y el mismo inspector de trabajo le dijo, pues ya se puede usted buscar uno, y bien bueno, porque esto es muy grave, claro. Claro. ¿Cómo está usted ahora? Ahora mismo, bien. Porque Recuperado, no sé si piensa mucho en aquello, si su vida ha cambiado significativamente. No, porque yo estuve una temporada muy mal y con mucho tratamiento psicológico, pues no llegué a caer en el fondo ni en depresión. Siempre he sido positivo y siempre he mirado hacia adelante. Y bien, ahora mismo pues hago de todo, cocino, le hago algún trabajito a algún amigo que, como siempre he sido manitas, bueno, ahora manitas. Y sé, cámbiame un grifo o cámbiame una lámpara, o sea que ahora bien, muy bien, la verdad que... Pues Juan, ojalá que siga así. Gracias por contar su experiencia esta noche en Hora 25 y un abrazo grande. Sí, vale, muchas gracias. Hasta un abrazo. luego. Citaba ahora justamente, Juan, a la Asociación Día Víctimas de Accidentes. Ruth Palmer, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres trabajadora social de esta asociación. ¿Qué hacéis una vez llega un perfil como Juan, por ejemplo? Pues bueno, lo primero que hacemos es prestar lo que vienen siendo los primeros auxilio psicológico. Intentamos pues que la persona intente calmarse, pueda expresar todos sus sentimientos. En un caso como por ejemplo el de Juan,
pues era imprescindible trabajar psicológicamente con la imagen que tenía personal antes del accidente. El perder un miembro es algo muy traumático y que requiere un trabajo especializado por parte de psicólogos también especializados. Claro, imagino que no todo el mundo tiene la suerte de Juan, que decía yo más o menos lo llevo bien. Pienso incluso Exacto. en casos extremos, ¿no? En familiares que han podido perder a un ser querido. En estos casos, ¿cómo se hace este acogimiento? ¿Cómo se les ayuda? Bueno, hay que pensar que el hecho de haber perdido un familiar en un accidente es de por sí traumático. Es difícil de elaborar ese duelo porque no ha habido una preparación mental, tampoco emocional. Es un shock completo. Claro. Suele pues aparecer una sensación de falta de realidad sobre el fallecimiento y aparece también, por supuesto, la culpabilidad. Empezamos a pensar, ¿y si no hubiéramos discutido la semana pasada? ¿Y si me hubiera tratado mejor con él? ¿Si le hubiera invitado a comer fuera y no hubiera ido a trabajar? Y bueno, pues la asistencia psicológica en ese caso va encaminada a elaborar lo que es la realidad de la pérdida y aceptar que las cosas ocurren y que no están bajo nuestro control. Nos puede estar escuchando gente, oyentes, que de repente digan, yo sufrí un accidente en el trabajo, me lo callé, me fui al médico, me curé y tiré como pude. A lo mejor algunos que arrastran secuelas. ¿Qué debería hacer alguien que sufra un accidente laboral o que lo haya sufrido en las últimas semanas, meses? ¿Cómo hay que actuar? Pues bueno, lo mejor es acudir a una de las asociaciones que son totalmente independientes del sector asegurador. Tal y como comentaba antes Juan, es muy importante que las personas que nos atienden sean profesionales independientes, que tengan la formación especializada en el tema y que nos puedan, pues, que sean las personas que van a velar por los derechos de las víctimas. Pues Ruth Palmé, trabajadora social de la Asociación Día Víctimas de Accidentes, muchas gracias por estar en Hora 25 Muchas esta noche. Gracias. Claro, Estefanía, tú esta mañana en la concentración que han organizado los sindicatos en la puerta de la COE, tú te has encontrado con una historia que lo que pone de relieve es la negativa de algunas compañías a invertir en algo tan básico como es la prevención. Sí, era un grupo de trabajadores de Vestas. Es una compañía que fabrica palas eólicas en Daimiel, en Ciudad Real. Estaban allí para denunciar el abandono que sufren en materia de riesgos laborales. Están en contacto directo con todo tipo de químicos. Lo que llevamos del 2025, llevamos 13 casos de enfermedad profesional, un fallecido hace no mucho, pero es que aparte de eso tenemos muchos casos de aborto, casos de problemas de fertilidad en compañeros y compañeras. Nos contaban que los jefes achacan estas enfermedades al mal uso de los EPIs y a la genética de los propios trabajadores. La Inspección de Trabajo ya se ha personado allí varias veces, ha elaborado 12 informes apreciando responsabilidad administrativa por enfermedades profesionales y 3 actas de infracción por hechos graves. Claro que el riesgo 0,0 nunca existe, casi en nada en la vida, pero seguro que se puede minimizar, Estefanía. Sí, se puede minimizar con más prevención, porque 1/3 de los accidentes mortales que se produjeron en el año 2023 tuvieron lugar en empresas donde no se había realizado ninguna evaluación de riesgos laborales, es decir, ese peligro no se había detectado. Los sindicatos también ponen el foco en las empresas, porque cada vez externalizan más este servicio. Y que no se nos olvide, Pablo, todo esto es importante tenerlo en cuenta, pero es que además la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ahora mismo está vigente en España, tiene 30 años y desde entonces la forma de trabajar ha cambiado muchísimo. Bueno, casi en todo. Casi en todo, prácticamente. El Gobierno pretende cerrar antes de que termine el año un nuevo texto con los agentes sociales. Pues veremos si se consigue, porque estas cosas ayudan a que casos como el de Juan, a quien escuchábamos hace un momento, pues seguro que muchos casos como Juan se evitan. Todos no, lo decíamos antes, pero seguro que algunos sí. Después también está la inspección, en fin, muchas cuestiones donde hay que poner el acento, Estefanía. Estefanía Salvatierra, gracias y hasta la próxima. Adiós. Ahora faltan 5 minutos para las 11, para las 10 en Canarias.